¿Habrá reservas suficientes? ¿Llegaremos a las elecciones de octubre, a diciembre? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? De todo esto vamos a hablar con Ernesto O'Connor, que es el director de la Maestría de Economía de la Universidad Católica Argentina. ¿Hay margen en esta economía tan volátil que hemos visto en los últimos días realmente para llegar con una economía equilibrada? Bueno, Gustavo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, realmente como todos sabemos y conocemos, estamos en una situación crítica a nivel económico, una situación que de alguna manera u otra el grueso de los analistas económicos no es que preveíamos que podía pasar esto, pero sí sabíamos que el 2020 era un año difícil en términos de cumplimiento de pagos de la deuda y sobre todo los vencimientos con el fondo para los años siguientes, con lo cual había una expectativa previa ya hace unos meses de que el nuevo gobierno, fuera cual fuere, iba a tener que renegociar de alguna manera el tema de los vencimientos de la deuda, el perfil, el reperfilamiento, como se ha dicho ayer, bueno, en fin, como sea, había que plantear alguna nueva estrategia de repago de la deuda. Bueno, lamentablemente esta situación se aceleró porque, bueno, otra vez, lamentablemente las PASO no funcionaron como PASO, sino como una final. Lo que hubiera sido unos cuartos de final o una semifinal, casi se transformaron en una instancia Peor, muy para final, nada. claro. Debilitan a un gobierno y no hay uno nuevo. Bueno, exactamente, eso en economía siempre es una situación incierta porque, bueno, los agentes económicos quieren tener una referencia y las expectativas económicas, que son las que mandan, se sustentan en el funcionamiento de la economía política más allá de la política económica. La economía política es un poco el acuerdo, la capacidad del gobierno de generar gobernanza, la interacción con otros sectores, con la oposición, más allá de las medidas de política económica, ¿no? Ahora, ¿por qué los mercados están viendo exactamente eso cuando todos sabemos qué es lo que sucede? ¿Qué quieren, qué buscan realmente? Porque buscar en la Argentina un consenso hoy de prácticamente de una coalición de gobierno como lo que aparentemente están exigiendo los mercados es imposible. ¿Qué es lo que buscan? Y es difícil de precisar, porque aparte los mercados tienen muchísimos actores, Claro. digamos, o sea, digamos, tenés fondos de inversión extranjeros, tenés el depositante local, el depositante que invirtió en un fondo común de inversión y hoy tiene una incertidumbre sobre esos fondos porque no los puede rescatar hasta que se decida esa normativa cómo sigue. O sea, hay infinidad de actores que hacen a las expectativas, digamos. Por ejemplo, las medidas de ayer del Ministerio de Hacienda creo que van en un sentido adecuado porque protegen al ahorrista, protegen al depositante de plazos fijos, si bien, bueno, abren todo el escenario de reestructuración de la deuda, pero esto a su vez también era lo que pedía el candidato que ganó las PASO, y lo que también los analistas preveíamos que iba a pasar, con lo cual en realidad no es que es una profecía autocumplida, sino que todos sabíamos que el cronograma era muy exigente para Argentina, los mercados también lo sabían. Y bueno, lo que los agentes económicos esperan es un proceso de coordinación de expectativas, donde, bueno, o los acuerdos de gobiernos, el gobierno con oposición, o las señales de un gobierno entrante tendrían que ser más convergentes para coordinar esas expectativas y que se calmen los mercados. Estas medidas tomadas ayer, ¿nos dan un respiro? ¿Crees que las primeras reacciones que hubo desde el Fondo Monetario Internacional, incluso desde el Departamento de Estado, son suficientes? Creo que son positivas las señales que dijiste vos, las del Departamento de Estado y la del Fondo Monetario, aceptando negociar. Creo que el fondo no lo va a reconocer, pero admite que el programa que armó hace un año era claramente insuficiente. Nosotros los argentinos lo sabíamos porque nosotros sí conocemos cómo funciona esta economía y a veces el Fondo Monetario aplica las mismas recetas para distintos países. Y bueno, la Argentina funciona distinto. Ejemplo, la Argentina con una inflación de 20% anual puede funcionar más o menos bien. Eso en ningún país del mundo ocurre. Claro, lo sabemos nosotros que somos argentinos. Ahora una inflación mucho más alta, esto no funciona, Por supuesto. obviamente.
obviamente lo sabemos. Por supuesto. Con lo cual, creo que las medidas van en un sentido acertado porque descomprimen la presión sobre las reservas, descomprimen la presión inmediata, Sí, sí. porque postergan de acá a diciembre los pagos por los vencimientos de las LETES, de las LECAP, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver la respuesta de los mercados en los próximos días y obviamente cómo se va a empalmar esto con el inicio de la campaña. Claro. Porque a mediados de septiembre comienza otra vez la campaña Sí. y ahí, bueno, hay que ver un poco, es un equilibrio bastante delicado donde los actores tienen incentivos, hay tres grandes actores acá, el gobierno, la oposición que ha ganado las PASO y el Fondo Monetario. Sí. Entonces, los tres tienen algunos incentivos a cooperar en algunas cosas, pero también algunos a no cooperar. Exactamente. Claro. Estamos Entonces, entre gobernabilidad y campaña. exacto, exactamente. Muchas Ese es gracias, el problema. Ernesto, ¿eh? Bueno, Muchas a ustedes. gracias.